Siria asegura que no usará bajo cualquier circunstancia armas químicas en caso de que existieran y advierte del uso de estas armas por parte de los terroristas. Nuestras valientes Fuerzas Armadas acaban con un número de terroristas de Al-Qaeda y destruyen sus armas. La crisis política originada por el gobierno de Morsi y su hermandad musulmana en Egipto se profundiza con el rechazo de la oposición en la convocatoria de Morsi al diálogo y la entrada en escena del ejército. Buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. Siria reiteró este sábado que no va a utilizar armas químicas en caso de poseerlas bajo ninguna circunstancia, ya que defiende a su pueblo del terrorismo respaldado por países conocidos a su frente, Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores y Emigrantes dijo en dos cartas idénticas dirigidas al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al secretario general de la ONU que la administración norteamericana ha pretendido durante todo este año lanzar una campaña de alegatos sobre la posibilidad de que Siria utilice las armas químicas en la crisis actual. Y nosotros hemos afirmado repetidamente en los marcos diplomáticos y de manera pública que Siria no va a usar armas químicas en caso de poseerlas bajo ninguna circunstancia, ya que defiende a su pueblo del terrorismo respaldado por países conocidos y a su frente Estados Unidos. Cancillería aclaró lo preocupante de estas noticias que difunden algunos medios de comunicación es nuestro temor serio de que algunos de los países que apoyan al terrorismo podrían proporcionar armas químicas a los grupos terroristas armados y alegar que el gobierno sirio es el que utilizó dichas armas. Las cartas aseguran que el periódico turco Yurt reveló informaciones de que elementos de Al-Qaeda están fabricando armas químicas en un laboratorio que se encuentra cerca de la ciudad turca de Gaziantep y amenazan con usarlas contra civiles sirios. Y el periódico hizo alusión a los videos difundidos en los sitios web, los cuales muestran la forma de fabricar gases tóxicos a través de sustancias químicas que consiguió la organización Al-Qaeda de una empresa turca y que fueron probadas sobre seres vivos. El ministro de Exteriores y Emigrantes destacó que los estados que lanzan una campaña contra Siria deberían dar seguimiento a ese hecho y castigar a los terroristas que lo hicieron y a las partes que le facilitaron las sustancias químicas. Asimismo, Cancillería aclaró en sus dos mensajes que el gobierno de la República Árabe Siria, y partiéndose de su interés en proteger la vida de sus ciudadanos, pidió a la misión de observadores de Naciones Unidas durante el periodo de su trabajo en Siria que visiten a una fábrica de cloro del sector privado ubicado al este de la ciudad de Alepo a fin de chequear la planta y sus contenidos, porque los grupos terroristas planteaban controlarla en aquel entonces. Sin embargo, la misión de observadores no pudo hacerlo porque los terroristas abrieron fuego en su contra cuando trataban de visitar la fábrica. El ministerio señaló que los grupos terroristas se apoderaron recientemente de esta planta que contiene toneladas de cloro tóxico y ello coincidió con la reciente campaña occidental y norteamericana con todo lo que ello implica de riesgos. El gobierno de la República Árabe Siria advierte que los grupos terroristas podrían utilizar esta arma contra el pueblo sirio y deplora la inacción de la comunidad internacional para hacer frente a esta situación y rendir cuentas a los partidarios de los grupos terroristas de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, añadieron las cartas. Asimismo, añadió que lo que más caracteriza esa campaña hostil contra Siria es la ausencia de la dimensión moral, pues los países que utilizaron este tipo de armas o armas semejantes, como los Estados Unidos, no pueden ser elegibles para el lanzamiento de esta campaña.
tomando en cuenta que ese país utilizó el pretexto de la posesión de Irak de armas de destrucción masiva para justificar la invasión y ocupación de ese país árabe en 2003. El Ministerio de Exteriores continuó que Siria explicó decenas de veces, desde que se planteó esta cuestión, que no va a utilizar armas químicas en caso de poseerlas contra su propio pueblo bajo ninguna circunstancia, así como confirmó su compromiso con la aplicación de sus obligaciones legales impuestas por las convenciones y los protocolos ratificados por ella. Más de eso, la República Árabe Siria había presentado antes de finales del 2003 un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad para convertir a Oriente Medio en una región libre de armas de destrucción masiva y de las armas químicas, biológicas y nucleares. Pero Estados Unidos y los países que circulan en su órbita alteraron el proyecto de resolución y lucharon contra su aprobación en el Consejo de Seguridad. Cancillería manifestó que Siria no se sorprendió cuando Estados Unidos frustró hace unos días una gestión de las Naciones Unidas para celebrar una conferencia cuya celebración estaba prevista antes de finales de este año para discutir la creación de una zona libre de las armas de destrucción masiva en Oriente Medio. El Ministerio de Exteriores sirio concluyó sus mensajes afirmando que estas campañas no funcionan con Siria, que siempre se ha aferrado a su independencia y soberanía, y esas campañas mediáticas miserables no pueden engañar a nuestro pueblo y a la opinión pública mundial que se están percatando poco a poco de la verdad, de los complots mediáticos contra Siria y de las verdaderas razones de la continuación del derramamiento de sangre siria, del cual los grupos terroristas y sus simpatizantes asumen la responsabilidad ante la historia y los pueblos. Las Fuerzas Armadas persiguieron sus operaciones contra los terroristas del Frente al-Nusra, grupo afiliado a Al-Qaeda, logrando eliminar a decenas de ellos. En este marco, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas eliminó hoy sábado a terroristas del Frente de Al-Nusra en los poblados de Al-Qisa y Haran al-Awamid en Damasco Campo, confiscando armas y municiones en su posición. Una fuente responsable destacó que en la operación fueron destrozados un mortero, un vehículo artillado y un cañón antiaéreo. Asimismo, una unidad del ejército eliminó a un grupo de terroristas que atentaban contra los ciudadanos en los poblados de Midra, Misraba y Arbin en el Ghouta Oriental en Damasco Campo. Una fuente responsable afirmó que las Fuerzas Armadas liquidaron a unos de los más peligrosos terroristas pertenecientes al Frente de Al-Nusra y del denominado grupo Brigada del Islam. Paralelamente, una escuadra del ejército se enfrentó a terroristas del Frente de Al-Nusra en Dareya, en Damasco Campo, destruyendo sus armas y municiones. Según una fuente, otra unidad del ejército aniquiló a terroristas en la zona de Al-Cornish, destrozando 2 motocicletas usadas por ellos para desplazarse y trasladar armas y municiones. Y en la ciudad de Madaya, una escuadra del ejército eliminó a un grupo terrorista armado, del cual fue reconocido el terrorista Ahmad al-Libi, de nacionalidad libia, y otros elementos terroristas. Este sábado, terroristas abrieron fuego de ametralladoras contra una marcha popular en la zona de Qadi Askar, en la ciudad de Alepo, matando a un ciudadano y hiriendo a otros. Dicha marcha llamaba a las Fuerzas Armadas a expulsar a los mercenarios de Al-Qaeda de la ciudad de Alepo y su campo. Mientras que nuestras Fuerzas Armadas continúan con su misión nacional de limpiar la ciudad de Alepo y su campo de los terroristas. En las operaciones fueron aniquilados e heridos grandes números de miembros de Frente al-Nusra afiliado a Al-Qaeda, así como fueron destruidos sus pertrechos militares.
Unidades del ejército llevaron a cabo este sábado una serie de operaciones específicas en la zona Campiña de Idlib, en la que destruyeron a escondites de terroristas del Frente al-Nusra en Deir Zumbul, Mghara y Serja, eliminando e hiriendo a numerosos mercenarios. Una fuente oficial informó que entre los terroristas liquidados figura el terrorista turco Cayo Ferday, quien entrenaba a francotiradores en el poblado de Magara, en Jabal al-Zawiya. Según la misma fuente, otra escuadra del ejército, en colaboración con los habitantes de la ciudad de Harem, hizo frente a un grupo terrorista que intentaba infiltrarse en el barrio de Al-Tarma, dejando muertos o heridos a varios de sus miembros. En la ciudad de Sarakeb, situada en la zona campiña de Idlib, un escondite de terroristas estalló, dejando muertos a decenas de mercenarios de Al-Qaeda. Una fuente responsable informó que el estallido ocurrió mientras los terroristas elaboraban artefactos explosivos que utilizaban en sus atentados contra los ciudadanos. La fuente añadió que tras la explosión, el escondite de terroristas fue destrozado completamente, dejando muertos o heridos a todos los terroristas, mayoritariamente de nacionalidades extranjeras que se encontraban adentro. Una unidad del ejército confiscó este sábado armas, municiones y materiales explosivos al efectuar una redada contra un escondite de terroristas en el mercado de Ashajra, en la ciudad de Hama. En dicha operación, las Fuerzas Armadas eliminaron a un número de terroristas, así como arrestaron a otros y les confiscaron sus armas, informó una fuente oficial. Las armas decomisadas incluyeron 7 fusiles automáticos, 2 escopetas de precisión, 3 silenciadores, un número de lanzaproyectiles RPG, además de materiales usados en la fabricación de artefactos explosivos y detonadores a distancia. Asimismo, una escuadra del ejército se enfrentó a un grupo terrorista afiliado a Al-Qaeda que trataba de atentar contra las fuerzas de orden y los ciudadanos en el poblado de Deir Zalakiat, situado en la zona campiña en la provincia de Hama, confiscándoles fusiles automáticos, granadas y municiones, según una fuente en la provincia. Un destacamento de nuestras valientes Fuerzas Armadas ha llevado a cabo hoy una operación específica contra un zulo terrorista del Frente al-Nusra afiliado a Al-Qaeda cerca de una funeraria en la localidad de Jurtishiyah, donde liquidó a 7 terroristas y dejó heridos a otros. Mientras tanto, en la carretera de Talbise Hassan, en la campiña de Hama, otra unidad de las Fuerzas Armadas se enfrentó a un grupo terrorista infligiéndoles bajas y heridas, además de destruir un vehículo artillado, acabando con los terroristas que iban dentro. Y en la ciudad de Qusayr, unidades del ejército destruyeron 3 guardias de armados del Frente al-Nusra, acabando con un gran número de terroristas, entre ellos varios de sus cabecillas. Estudiantes y miembros de la comunidad siria en Rusia, en coordinación con organizaciones sociales rusas, organizaron este sábado un nuevo acto de solidaridad con Siria en la Plaza de Mártires en Moscú, para expresar su apoyo a ese país ante los atentados de los grupos terroristas que se ven secundados por los países occidentales y sus aliados regionales. Los participantes en este acto reiteraron su respaldo a Siria frente a las conjuras urdidas en su contra y manifestaron su disposición a hacer todo lo posible para defender la madre patria en su guerra contra el terrorismo y el extremismo. Asimismo, agradecieron a Rusia y China por sus firmes posturas que impidan la intervención militar y extranjera en los asuntos de Siria. Por su parte, ciudadanos rusos participantes en este acto expresaron su apoyo a Siria y a la política del presidente Bashar al-Assad, condenando las acciones terroristas perpetradas por los grupos armados contra este país. Los ciudadanos rusos afirmaron su respaldo a la política de Rusia sobre Siria, manifestando su fe en el triunfo de Siria en su guerra contra el terrorismo.
En Egipto continúan las protestas populares contra el decreto de Morsi y la nueva constitución. Asimismo, siguieron las concentraciones en la Plaza Tahrir y en los alrededores del Palacio Presidencial, exigiendo la renuncia de Morsi luego de la intransigencia mostrada por el Partido de los Hermanos Musulmanes del presidente Morsi y que rechaza atender los llamados del pueblo y el aplazamiento del referéndum sobre la Constitución. Y en un acontecimiento revelante, el Comando General del Ejército egipcio emitió un comunicado en el que asegura que las Fuerzas Armadas no permitirán que los eventos salgan de la vía del diálogo para llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses del país y la seguridad de la nación y los ciudadanos, abriendo la posibilidad para una intervención militar que acabe con la crisis. A consecuencia de este comunicado, el gobierno de Murcia aprobó un proyecto de ley que permite a los militares a fungir como agentes para la conservación del orden público y el arresto de civiles. Con esta noticia llegamos al final. Les vuelvo a recordar las noticias más destacadas de hoy. Siria asegura que no usará bajo cualquier circunstancia armas químicas en caso de que existieran y advierte el uso de estas armas por parte de los terroristas. Nuestras valientes Fuerzas Armadas acaban con un número de terroristas de Al-Qaeda y destruyen sus armas. La crisis política originada por el gobierno de Morsi y su hermandad musulmana en Egipto se profundiza con el rechazo de la oposición, la convocatoria de Morsi al diálogo y la entrada en escena del ejército. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan buenas noches.